El leonés Carlos García, por su obra La anarquía del sol, fue el ganador del 15º premio de relato breve Gerald Brennan, un galardón que recogió el pasado 24 de enero en la Biblioteca Municipal tras ser seleccionado de entre los 2.780 trabajos presentados. Señora, como presidente del jurado yo voy a justificar el premio que le hemos dado al relato breve La anarquía del sol. Un texto normalmente es algo sin vida. Nosotros como lectores, como críticos, tenemos que darle esa vida que no tiene el texto, que no es ni más ni menos que buscarle un sentido, el sentido que tiene. Lo mismo que nosotros buscamos ese sentido de nuestra propia vida, tenemos que ver qué sentido tiene ese texto. Porque siempre en los textos hay una parte en superficie o en profundidad que oculta una problemática interior que es la que debe buscar, como un iceberg, lo que debe buscar en el fondo, lo que tiene cada texto. Ese doble fondo no es ni más ni menos que la búsqueda del significado, el lugar que puede ocupar ese texto dentro de la literatura. Es lo que de alguna manera luego definirá cómo podemos entenderlo. El autor siempre dirá algo, pero siempre el crítico como lector tiene su propia opinión, le busca su sentido en el mundo. Es el sentido de este texto de Anarquía del Sol es muy interesante. Nos llamó a todos los miembros del tribunal la atención de principio. Porque hoy día, por ejemplo, casi toda la investigación se está centrando, un poco para explicarme, si ustedes, yo recuerdo cuando yo tuve una hija que nació y me dijo el médico, mire, los estudios científicos dicen que después de darle el biberón y la teta, tiene que dormir boca abajo, porque si regurgita algo se puede ahogar, no sé qué, no sé cuánto, además esto está avalado por ya no sé cuántos científicos. Entonces mi primera hija durmió boca abajo. A los 2 años vino la segunda. Y al llegar la segunda, el mismo ginecólogo le dice a mi mujer, mire, la niña tiene que dormir de lado. Porque según todos los estudios científicos vienen a decirnos que se puede ahogar, no sé qué, no sé cuánto, y tiene que dormir de lado. Bien. La ciencia es siempre muy humilde y dice una cosa sabiendo que al día siguiente va a decir la contraria, o puede decir la contraria. En este sentido, en la situación que vivimos, este relato es muy sintomático y es muy importante, porque hoy día nos hemos ido dando cuenta que hemos ido convirtiendo toda la cultura en un saber científico. Saber científico, si ustedes me permiten las comillas. Es decir, como todo tenía que ser científico, era la manera de callarnos. Era decir, mire usted, es que esto es científico. No, mire usted, es que yo quiero decirle, es que esto es científico. Y se callaba uno. Y ese cientifismo
en literatura, pues nos hizo, a los catedráticos, a los profesores, nos hizo estudiar una serie y una cantidad de boberías absolutas. La literatura, e incluso, fíjense ustedes, la literatura, el arte no es nada científico, es un saber, que es algo distinto. Entonces, de alguna manera hemos ido rescatando todos los textos que estaban en el fondo y hoy día toda la problemática se centra fundamentalmente en un alemán que se llama Aby Warburg. Aby Warburg es un señor que de alguna manera empezó a darnos cuenta de que el cientifismo había consistido en arte o en literatura, algo así como que los estilos se continuaban, se seguían uno a otro, y era ni más ni menos que decir, pues que 1920 viene después del 21 y después del 22. Pero mire usted, el hombre es algo más. Hay textos maravillosos que ya hemos encontrado, por ejemplo, en María Zambrano, la filósofa malagueña, que muchas veces no han querido ver el valor de su pensamiento y ahora se está descubriendo precisamente, puesto que no era un pensamiento aparentemente científico, es decir, sistemático, puesto que no metía la periodización. ¿Qué tiene que ver que el barroco venga después del Renacimiento? Hay una problemática más profunda. El hombre tiene un alma, tiene unos sentimientos irreductibles. Entonces, eso es la problemática actual que tiene la ciencia y que tenemos todos los investigadores, es esta. Hay que ir descubriendo esa arqueología del saber, como vino a plantear uno de los grandes pensadores, Foucault. Es decir, la arqueología es la que uno va encontrando el sentido paso a paso, hacia abajo, pero no hay una periodización. Por eso, el relato del autor, Carlos, es enfrentarse al tiempo. Es una discusión entre dos personajes en el mismo momento en el que la teoría científica se está imponiendo. El cientifismo se va a presentar en este relato, es el tema de los liberales y de la época de Isabel II, es decir, los liberales, los que de alguna manera llega un señor, vemos que llega un señor y le dice al cura, oiga usted está muy anticuado, usted tiene no sé qué, es que el tiempo hay que medirlo, y para medirlo es un reloj, y el reloj es, pues, el cientifismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, otra vez el tiempo, la matemática. Frente a algo que nosotros sabemos que es falso. Sabemos que la existencia del tiempo no es así, que el tiempo se mide por momentos, que el tiempo ese que nos da la ciencia no nos interesa, ese es el que nos está dominando como dogma. Es el tiempo ahora de los algoritmos que tenemos en el ordenador, que el anuncio esta Navidad tan gracioso de una señora que levanta el enchufe de su casa y dice que quiere una nevera, y enseguida aparece en el televisor la nevera como ese gran hermano que te está espiando y te está convirtiendo el hombre solo y exclusivamente en la capacidad que tiene de comprar. Y somos más. Esta problemática es la que reside aquí. Entonces, los dos personajes que ha buscado con una gran maestría, un gran dominio del lenguaje, que es también muy importante en este relato, porque hoy día damos por relato y nos parece antiguo cuando alguien maneja perfectamente el lenguaje, porque estamos acostumbrados a algo desastroso en la cultura, a que haya pintores que no saben pintar. Y te dicen tranquilamente, yo no sé pintar, es decir, no tengo oficio. Cuando uno va al Museo Ruso, precisamente de Málaga, ve los pintores que tenían un oficio increíble. Pero aquí no, era sin oficio.
O alguna gente muchas veces que ha dicho, bien, mando al festival de canción un actor, alguien que no sabe cantar, chiquilicuatre, y no quedamos tan mal, claro, no quedamos tan mal porque mandamos a un señor que no sabía ni cantar. Bien, esta es la situación en la que estamos viviendo. Y fíjense, frente a esa situación, que es la época, este diálogo entre dos personajes, se está introduciendo la problemática del humanismo. Es el gran aporte. El hombre, estamos por encima de todos esos dogmas. Esto es en lo que tenemos siempre que revelarnos. El hombre, históricamente, en el momento que se sitúa el relato, es un hombre pues, con quien se enfrenta este personaje que es relojero. ¿Quién va a ser? Hoy día diríamos un matemático, pero aquí es un relojero que lleva el artilugio y la obsesión de medir el tiempo. ¿Frente a quién? Pues frente a lo que había en aquella época. ¿Y qué es lo que había en la época de los liberales? Pues los curas de los pueblos. ¿Y cómo se sabía el horario? Pues de la mejor manera, por las campanas de la iglesia. Todas las discusiones son terribles, pero la gente sabía siempre la hora que había en el pueblo. Y tenía otro sentido del tiempo muy distinto del que nos ha querido imponer la ciencia. Es decir, la ciencia, entre comillas, esa que de año a año cambia sus grandes teorías dogmáticas, grandísimas, que su hija duerma por abajo o duerma de lado. Y entonces, en este sentido, es constante la referencia entre los dos personajes. El cura, que el otro le echa en cara, luego es que tú quieres ser el protagonismo, quien domine el tiempo, quien lo mida, etcétera. Y esto es lo que le dice el relojero, es decir, ni más ni menos que la máquina tiene que estar sobre el hombre. Y el cura, fíjense, esta respuesta en la página 7, lo busco por buscar un resumen, porque está a lo largo de todo el relato. Dice el cura, el que toca la campana, el que mide el tiempo de otra manera, el que está diciendo en un momento determinado, dice, mire usted, yo me acomodo, las horas no son exactas, pero ¿qué más me da? Yo me acomodo a las necesidades que tienen los hombres. Y así es el tiempo. Si nos fijamos en nuestra vida, pues decimos, una vida 60 años. Mire usted, 60 años no es nada, no significan nada los números. Ha pasado en un soplo. Ese es el tiempo del hombre, el que tiene ese sentimiento que lo construye, como que la vida ha pasado en un soplo. Y le responde esta otra forma de medir el tiempo. Dice la hora, refunfuñó el presbítero. Podías haber dicho el momento, la ocasión. Nuestra vida está hecha de momentos. Cuando nació mi niña, cuando mi madre murió, cuando aquel día, cuando el otro. Ese es el tiempo de los hombres. Dice, podías haber dicho el momento, la ocasión. Son conceptos más humanos, están más pegados al corazón, más acordes con los sentimientos, quizá, mejor dicho, con los presentimientos, más cercanos a la humana condición. Y este es precisamente uno de los grandes valores, aparte del valor técnico, de que Carlos tiene un oficio magnífico y que su problemática como escritor pues sea una problemática de que muchas veces no se aprecia lo que está bien hecho, se aprecia muchas veces otro tipo de cosas, se aprecian otros valores en otros concursos, pero nosotros, gracias a ese tiempo humano, hemos procurado mantenernos. No es un premio, como usted habrá podido comprobar, dado de antemano, como hay tantos, sino que se ha presentado usted libremente. Hemos valorado su trabajo, hemos valorado su profesionalidad. Y así llevamos 15 años. Y nos ha parecido este término y ese título tan precioso, la anarquía del sol. Ese tiempo no se puede medir, el tiempo de los hombres. Y tenemos que aceptar que no lo podemos saber todo, que no lo podemos medir. Y esa es nuestra condición.
Y mientras que exista una parcela que no se pueda medir, que no se pueda analizar científicamente, demos gracias a Dios, porque mientras que exista eso, seremos libres. Decía uno de los grandes intelectuales, y termino, porque si no me enrollaría, decía uno de los grandes intelectuales, Pasolini, italiano, le hacen una entrevista y le preguntan que un intelectual como él, que un pensador como él, ¿qué piensa de la muerte? La cita perdónenme en un paréntesis, la cita del relato es de Federico Fellini y dice: todo el mundo sabe que el tiempo es muerte, muerte que se esconde en los relojes. Eso lo sabemos. Decía San Agustín, si me preguntan lo que es el tiempo, yo no sé lo que es. Pero lo sé. Es decir, decía Santa Teresa, un texto precioso, dice, yo no sé qué tiene el agua, pero me gusta mirarla. Transcurre, pasa. Es eso. Eso está ahí, pero que ese no sé qué, que no se puede decir. Pues bien, y dice Pasolini, dice, pues mire usted, la muerte no nos puede interesar como hombres, porque usted me lo está dando como un dogma. Mire usted, aquí viene la muerte es una realidad y ya el hombre no tiene nada que hablar, ya quien habla es la muerte. Y eso no nos interesa. Ser hombres es rebelarnos contra cualquier dogma, poder de alguna manera discutirlo, buscarle un sentido a las cosas, no que me las den como diciendo, y aquí ya no se puede hablar. No, nosotros nos tenemos que revelar en nuestra condición y intentar como ese niño, ¿y por qué? 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 Yo he intentado decir el por qué. Nos ha parecido al jurado por unanimidad que este cuento merecía verdaderamente llevar el galardón, y Carlos, del premio Gerard Brennan, porque tanto él como el premio son dos prestigios importantes y que se unen en este momento. Muchísimas gracias, Carlos, por tu cuento. Gracias. Bueno, llamamos a este lugar, que ahora mismo ocupo yo, a Carlos García Valverde, que va a proceder a dar lectura a su relato, y a continuación pues nos acompañará nuestra alcaldesa Toñi Ledesma para hacerle entrega de este merecidísimo premio. Muchas gracias. Cuando quiera. Bueno. Buenas noches a todos. La verdad es que después de esta magnífica exposición del señor presidente del jurado, pues la verdad queda poco que decir. Me ha gustado mucho cómo ha enfocado el tema del tecnicismo y de cómo nos controla nuestra vida, sobre todo la metáfora, se puede así llamarse, del tema de sus hijas cuando nacieron. Yo no sé los hijos que ha tenido, seguramente si tuviera más habría completado el círculo hasta los 360 grados en base a las progresiones sucesivas de la ciencia. Bueno, entonces, buenas noches, gracias por su presencia. En primer lugar, como te recibo, pues quisiera mostrar mi agradecimiento al jurado aquí presente y también al Ayuntamiento de Lorarín, no solo por haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy, que también y muy principalmente, sino también por propiciar convocatorias como esta que nos ha reunido en favor de la cultura en sus términos más amplios, de la literatura en general y muy particularmente del cuento como medio de expresión y comunicación. Parecerá un tanto fuera de lugar o quizá redundante que yo me ponga aquí y ahora a ponderar o reivindicar las excelencias del cuento como género literario, puesto que el hecho de que este prestigioso certamen se dedique precisamente a esta parcela de las letras ya hice bastante en su favor. Y quiero suponer ya una cierta inclinación o complacencia del público asistente en este aspecto. Pero bueno, creo que no estará
de más que reflexionemos un poco sobre lo que es el cuento, el relato corto, y lo que representa en el planeta de las letras. Yo particularmente, y esto no tiene por qué sentar cátedra, muy bien pudiera ser, y de hecho será, una visión equivocada o sesgada del asunto. Yo creo que el cuento es el auténtico origen de la literatura, su germen más primitivo, con basamento y raíz en las tradiciones y narraciones orales trasladadas de boca a oreja desde tiempos remotos. En realidad, si nos paramos a considerarlo, el cuento contiene todos los ingredientes básicos, y yo incluso diría que únicos, de cualquier historia. Naturalmente todo se sofistica, se complica, y me vuelvo a remitir a las palabras del presidente del jurado en cuanto al avance de la técnica y su volubilidad también, y su evolución un tanto errática muchas veces. Y lo mismo que extrapolando el caso al mundo del arte plástico, de las pinturas rupestres, llegamos al manierismo y al barroco, pues el mundo de la escritura también se ha ido cargando de aditamentos, recursos semánticos, figuras retóricas, hasta llegar a lo que según parece es el máximo exponente ahora mismo de la literatura, o sea, la novela. La verdad es que el cuento siempre ha tenido un problema, una limitación en cuanto a su permanencia en la memoria popular, es decir, a su pase a la posteridad. Ha tenido a menudo que agruparse en forma de obras con más calado, más voluminosas, y así tengo muchos ejemplos, pues el de Cameron, los cuentos de Canterbury, Las mil y una noches. Pero volviendo al tema de la novela, ¿qué es una novela en realidad? Pues yo se lo diré a ustedes. En muchos casos, y salvando honrosas e incluso numerosas excepciones, pues un cuento engordado, un relato atildado, adornado, y bastante a menudo sobrecargado de retóricas, circunloquios, descripciones púmbeas, muchas veces prescindibles. Eso en buena parte de los casos. En otros la novela es una colección de cuentos, como hemos dicho anteriormente. En este sentido, tenemos ejemplos célebres y notorios como los que he citado, y hasta el libro de los libros, o sea, la Biblia, pues no es sino una sucesión de relatos o historias más o menos cortas. Más ceñidos al mundo hispano, la obra cumbre de la literatura española, la novela de las novelas, de las letras castellanas, o sea, El Quijote, pues ¿qué es sino una serie de aventuras aisladas, de cuentos, en definitiva, sucesivos, encarnados por los mismos personajes? A mí a menudo mis más allegados me incitan a que dé un paso más y escriba una novela, cosa que nunca he hecho y hasta es posible que nunca haga. No es por falta de interés, puesto que más de una vez lo he intentado, pero irremediablemente triunfa la síntesis, la brevedad. Al final siempre encuentro que casi cualquier historia que se me ocurre cabe sobradamente en los estrictos márgenes del relato corto. Y esto es, seguro, vamos, una limitación de mi intelecto, pero podría también ser una especie de profilaxis de las letras, una especie de poda formal en lo que se refiere a la economía del lenguaje. Lo bueno, se suele decir, si es breve, dos veces bueno. Y yo siempre he defendido que todo lo que se puede hacer sentado no hay por qué hacerlo de pie. Podría muy bien esto trasladarse o equipararse al mundo de la lírica. Si puedes contar una historia, una buena historia, en 10 folios, pues no tienes por qué extenderte más allá, a menudo con el solo objeto de mostrar con cierta soberbia o con cierta vanagloria tus virtudes literarias o tus rudimentos lingüísticos. Naturalmente, hay público para todos los gustos y autores dispuestos a complacerlos, y me consta, como nos consta a todos, que el mundo está lleno de obras literarias extensas, complejas y valiosísimas. Pero creo honradamente, y de nuevo acoto este parecer a mi limitada comprensión, que muchas de las creaciones prolijas y sobrecargadas que pueblan nuestras bibliotecas podrían haber sobrevivido exitosamente con una razonable cura de adelgazamiento.
Y ya circunscribiéndome el relato objeto de este premio, es decir, a la anarquía del sol, pues decir que refleja un viaje del relojero leonés José Rodríguez Losada, constructor y donante, como ustedes sabrán, del popular carillón de la madrileña Puerta del Sol. Creo que entronca muy directamente, además, con el espíritu del propio Gerald Brennan, que da nombre a este certamen, puesto que él también fue un fantástico viajero. En unos tiempos, además, en los que viajar no era tan placentero o accesible como lo es ahora mismo. He intentado reflejar en este relato no solo la peripecia personal del protagonista, sino las circunstancias históricas y costumbristas de la época en que se desarrolla la acción. No he necesitado extenderme más allá de los 10 folios requeridos para ello, y el hecho de que el jurado de este certamen haya elegido mi humilde obra como merecedora del premio, pues creo que justifica de alguna manera todo lo que acabo de decir respecto a la brevedad, la concisión, la inmediatez y la practicidad del cuento como género literario de primer orden. Bueno, y ahora voy a pasar a dar lectura a lo que es el relato en sí, que como muy bien ha citado el señor presidente del jurado, yo he encabezado con esta frase del cineasta Federico Fellini, que dice: todo el mundo sabe que el tiempo es muerte, muerte que se esconde en los relojes. La diligencia traqueteaba ruidosamente por los polvorientos caminos de tierra de campus. Entre el bronco rumor de las ruedas y el trepidar de los cascos de las caballerías se dejaban oír los gritos del mayoral de Tepelcante y los del zagal, este último aupado sobre una de las mulas delanteras que, en número de 6, arrastraban mal que bien el desvencijado carruaje. Cuando se presentaba una cuesta, el zagal se apeaba de su montura y ya desde el suelo, corriendo a la par que el vehículo, instaba a las acémilas, con latigazos y pedradas, a que cumplieran con su penosa misión, entre una sarta de maldiciones y procaces blasfemias que, por inconvenientes, no parecían encontrar acomodo en su voz casi infantil y estaban causando el sonrojo y la desazón de un par de pudorosas damas que viajaban en la rotonda del carricoche. Contrastando con las imprecaciones del rapazuelo, el conductor arengaba a los semovientes de Tepelcante, prometiéndoles dobles raciones de cebada y descansado relajo, con tan vehemente locuacidad que los sufridos animales parecían entenderle. Una vez superada la pendiente, el muchacho volvía a trepar ágilmente al lomo de la caballería más cercana, atenuaba el flujo de sus atrocidades verbales y la diligencia recobraba su tránsito regular hasta el siguiente repecho. Acomodado en el cupé del carruaje tras el pescante, José Rodríguez Losada disfrutaba realmente del pintoresco espectáculo que ofrecían tanto el paisaje estepario, apenas verdeado por algunos campos de labor y ocasionales choperas en los márgenes de riachuelos escuetos, como las teatrales evoluciones del mayoral y su pequeño ayudante. Consultó su reloj de bolsillo, una saboneta construida por él mismo, y resumió que si la animosidad de ambos aurigas no decaía demasiado y las mulas mantenían su fe en la recompensa final, llegarían a Astorga antes del anochecer. A mediodía arribaron a León, donde estaba prevista una parada de 2 horas. Losada aprovechó para recorrer la ciudad después de tomar un frugal refrigerio en el Mesón del Pico, habitual punto de confluencia de tratantes, arrieros y viajantes. Al visitar la catedral, su deformación profesional le llevó a lamentar el mal estado del carillón de la Torre Sur, maltrecho y detenido en una hora añeja y extemporánea. Se dijo a sí mismo que algún día procuraría un cronógrafo digno para el regio templo, como había hecho no hacía mucho con el que ya campeaba en el edificio de la Gobernación en la madrileña Puerta del Sol. Al cabo, transcurrido el tiempo determinado para el descanso de hombres y bestias, la diligencia retomó su camino rumbo a la capital maragata. El sol descendía ya tras la cima del Teleno cuando la comitiva arribó a Astorga. El zagal rescató el equipaje del relojero Losada de la vaca del carricoche y se ofreció a trasladarlo a donde el viajero dispusiese. Tras una corta caminata, llegaron a una fonda frontera a la catedral astorgana, donde nuestro hombre tomó habitación tras largarle unas monedas al porteador, el cual las agradeció con una sonrisa que dejó al descubierto su acaballada dentadura, retirándose posteriormente. Después de cenar, Losada se dio un paseo por la plaza del ayuntamiento a fin de conocer y observar el funcionamiento del Maragato,
el pintoresco carillón que, situado en la fachada del palacete consistorial, medía el tiempo de los astorganos, ayudado en su misión por una pareja de autómatas ataviados con el traje típico local que martilleaban las campanas cada cuarto de hora. Aunque, de acuerdo con su saboneta, el curioso reloj atrasaba algunos minutos, no dejó de apreciar el ingenio, lamentando no tener más tiempo para conocer de cerca su mecanismo. Al día siguiente había de trasladarse a Iruela, su pueblo natal, al que no había vuelto desde su adolescencia. Entre los preparativos del viaje había contactado por carta con el párroco de la aldea, única autoridad de la minúscula población, con el ruego de que le procurara transporte desde Astorga. El sacerdote se había ofrecido él mismo a recogerle en su calesín a la mañana siguiente de la llegada del relojero a la villa, puesto que tenía que resolver unos asuntos en el obispado astoricense y podía acomodar las fechas a conveniencia de ambas partes. En una posterior misiva en la que Losada le comunicaba al presbítero la fecha de su arribo, instaba a éste a concretar la hora de recogida, a lo que el sacerdote respondió lacónicamente que sería temprano, puesto que había muchas leguas por recorrer antes de llegar a Iruela. Tal imprecisión le dio ya a nuestro viajero una idea de la ambigua valoración que del tiempo se tenía por aquellos perdidos pagos, lo que chocaba con el rigor que gobernaba su actividad profesional y, por extensión, toda su vida. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando el relojero salió de la fonda, y a pesar de que no hacía mucho que el maragato había desgranado no más que 6 campanadas, ya el cura le aguardaba encaramado a su modesto carruaje, tirado por un único macho. El presbítero se tocó la teja a modo de saludo y, luego de ayudarle a colocar su reducido bagaje en la cajuela posterior, le instó a que tomara asiento junto a él bajo la capota. Una vez cruzados los saludos de rigor, se pusieron en camino. El mulo llevaba buen trote, de modo que pronto dejaron de verse a sus espaldas las torres del aseo astorgana. Después de algunas banales conversaciones sobre los avatares del trayecto desde Madrid, ambos compañeros de viaje quedaron en silencio durante un par de leguas, momentos que aprovechó Losada para estudiar de reojo al clérigo. Tanto su sotana como la teja que remataba su testa y que se calaba de vez en cuando para evitar que el viento se la llevase, estaban viejas y raídas, con varios lamparones y brillos que denotaban su mucho uso. Aún así, cabía deducir que aquel era el mejor atuendo que poseía, dada la formalidad que se le suponía a la gestión que le había llevado hasta el episcopado astorgano. Le resultó imposible calibrar la edad del desastrado sacerdote, aunque desde luego parecía haber alcanzado al menos la dignidad sexagenaria. A mediodía llegaron a Castrocontrigo, localidad divisoria entre la Valdería y la Cabrera, comarca esta última donde se enclavaba su pueblo de destino. Almorzaron en una tasca donde el presbítero debía ser bastante conocido, pues fue saludado por varios parroquianos. El ríspido vino de la región propició la desinhibición y acabó por acrecer la confianza entre los dos ocasionales compañeros de viaje, de modo que, tras la comida y con un humeante café de puchero como testigo, el relojero, a instancias del tonsurado, le habló de su periplo vital desde que abandonara Iruela en busca de mejores y más gratos horizontes. Le relató su inicial establecimiento en Madrid, su huida a Francia, acusado de liberalismo, y su ulterior recalada en Londres, ciudad en la que también habían sentado sus reales otros muchos exiliados hispanos, y donde aprendió el oficio de relojero de forma tan provechosa que pronto su fama traspasó fronteras y llegó hasta los estamentos gobernantes de nuestro país, de guisa que, una vez desaparecida la inquina antiliberal y restituida Isabel II en el trono, la Armada Española contrató con Losada la confección de varios cronógrafos marinos, lo que habilitó su vuelta al terreno patrio. «Vaya con Joselín», espetó el cura. El relojero dio un respingo. Era la primera vez en más de 20 años que alguien se refería a él de aquella forma, y el familiar apelativo concitó en su mente recónditas imágenes de su pubertad, escenas añejas y retazos de memoria que ya creía olvidados. Entonces identificó finalmente a su interlocutor con aquel curilla joven y vivaracho que tantas veces le había estirado de las orejas por no acudir a los oficios religiosos. El sacerdote había cambiado mucho, aunque ahora reconocía aquellos ojillos vivaces que parecían no perderse detalle de cuánto le rodeaba. Amparados por la recién recuperada complicidad, ambos viajeros estallaron en carcajadas.
El resto del viaje fue ya más distendido. Cura y relojero se contaron mutuamente sus andanzas en aquellos 5 lustros de ausencia de Joselín. En un momento del trayecto, el párroco detuvo de pronto el calesín y, mirando a Losada con el entrecejo fruncido, le preguntó: ¿qué manía es esa de medir el tiempo? El relojero le miró enarcando las cejas con estupor. ¿Qué quiere decir? El presbítero arreó de nuevo al macho antes de responder: que no me parece materia mensurable el tiempo, algo que es inagotable, eterno, no puede caber en ningún tipo de márgenes o magnitudes. Es como querer cuantificar la luz que entra por nuestra ventana, el aire que invade un espacio o el sonido del viento batiendo las hojas de los chopos. El tiempo, el aire, la luz son conceptos abstractos que no podemos constreñir en los estrictos y cicateros límites de métrica alguna. Bueno, replicó Losada, eso es discutible. En realidad, todo es medible con la posible salvedad del universo. Bien, atajó el tonsurado, pero aun admitiendo eso, ¿para qué hacerlo? ¿Cuál es, finalmente, la utilidad, la funcionalidad de tal empeño? Pero, padre, el hombre tiene que regular su paso por la vida de alguna manera. Seguro que hasta en Iruela la gente se rige por determinados lapsos temporales. El de la sotana pareció dudar un momento. Bueno, supongo que de alguna manera así es. En consecuencia, y visto de ese modo, yo debo de ser el tiempo en Iruela, el reloj de la aldea. Losada mostró claros signos de no entender nada. Ante el evidente desconcierto del relojero, el cura continuó: quiero decir que yo soy el humilde cronómetro de los aldeanos. Se levantan cuando oyen tocar a maitines, detienen su labor para rezar cuando resuena el ángelus y retornan a sus casas al toque de ánimas, que por aquí llamamos de recoger perdidos. Los domingos acuden a misa tras escuchar los 3 toques previos de la campana María. La becera, la hacendera y otras labores comunales son igualmente anunciadas y convocadas por mis campanadas. Pero usted, para emitir todos esos avisos, tiene que regirse por algo, contraatacó Losada. Dice: sí, claro, por mi instinto, por mi real gana o como quieras llamarlo, respondió el párroco. El fabricante de relojes sacudió la cabeza sonriendo con benevolencia. Al fin y al cabo, ¿qué más da que hora se haga cada cosa?, prosiguió el religioso. ¿Vale más una plegaria si el ángelus ha sonado a las 12 en punto? ¿Es más solemne una misa convocada a una hora precisa? ¿Aprovecha más una colación si el toque de refección se ajusta a la tiranía del reloj? Si al mismo Dios le bastaron los días como disciplina temporal cuando cometió la grandiosa labor de crear nuestro mundo, ¿vamos ahora nosotros a enmendarle la plana fraccionando el tiempo en unidades tan ínfimas como los minutos o los segundos para administrar nuestras miserables vidas, nuestras insignificantes obras? No puedo creer lo que estoy oyendo, dijo Losada riendo. El tiempo lo gobierna todo, el movimiento de los planetas, el cambio de las estaciones, incluso el sol sale y se pone todos los días a intervalos determinados y... Menudo mentiroso el sol, interrumpió el avispado sacerdote. En verano alumbra durante casi todo el día, mientras que en invierno apenas luce durante unas pocas horas cada jornada. ¿Qué formalidad es esa? Por no contar con los días en los que se esconde tras un celaje de nubes. Si tuviéramos que conducirnos por el sol, apañados estaríamos. El relojero renunció a seguir con el debate, apreciando en el fondo la particular filosofía del vicario. En verdad, resultaba aceptable y lógico que los pobladores de aquellos perdidos lugares no tuvieran en gran estima ninguna disciplina horaria, ningún canon cronológico. El tiempo, el mismo tiempo, parecía haberse detenido allí, apenas insinuado en conceptos amplios y generales, como el cambio de las estaciones, las fases lunares. Entre bromas y veras, arribaron finalmente a Iruela, poco antes de la puesta del sol, ese sol que el peculiar párroco tildaba de trapacero. En la comunicación epistolar previa al viaje de Losada, el cura, además del transporte, había brindado al relojero alojamiento en la casa rectoral, de manera que allá se dirigieron directamente. La vivienda usufructuada por el sacerdote era pequeña, construida en piedra y con tejado de pizarra a una sola agua, pero su interior era confortable y pulcro, de lo cual se encargaba la fámula, una mujer de edad aproximada a la del relojero, que salió a recibirles, nomás escuchó los cascos del mulo sobre el camino pedregoso, secándose las manos en el mandil en un gesto que tenía más de azarado que de higiénico. ¿Sabes quién es este Rosario?, le preguntó el cura mientras saltaba a tierra desde el calesín. Sí, respondió ella con risita nerviosa, el señor Joselín.
A Losada le resultó chocante que tan formal tratamiento fuera, sin embargo, aplicado a su mote juvenil, pero a estas alturas estaba dispuesto ya a aceptarlo todo de buen grado, de modo que saludó a la doméstica con una cortés inclinación de cabeza mientras descargaba su bagaje e intentaba rescatar de su memoria el recuerdo de aquella mujer cuyos rasgos le resultaban bastante familiares. El sacerdote pareció adivinar el pensamiento del visitante. «Rosario es prima tuya, Joselín», aclaró, mirando alternativamente a uno y a otra. «Vaya, prima segunda, no me dirás que no tenéis un aire». Bueno, en cualquier caso, en una aldea tan pequeña como esta, raro es el que no está emparentado con alguno de sus convecinos. Losada recordó entonces a una chiquilla rubia y cantarina, compañera ocasional de sus juegos infantiles. «Rosario», murmuró entornando los ojos, «claro, la Charines». «Hacía mucho tiempo que nadie me llamaba así», dijo la aludida, poniéndose como un tomate. «Pero sí, esa es una servidura de usted». «Por Dios, Charines, ya que me has llamado Joselín, lo menos que puedes hacer es tutearme, que somos parientes», apuntó jovialmente el relojero. «Bueno, basta de cháchara», espetó el párroco. «Rosario, lleva el equipaje de Joselín al cuarto de invitados y disponte a servirnos la cena, que el camino ha sido largo y fatigoso y todos tendremos ganas de retirarnos a descansar. Aunque el reloj de aquí, el amigo, quizás empeñe el decir lo contrario». El invitado inició un ademán inconsciente de extraer su saboneta del bolsillo del chaleco, pero, al darse cuenta de la inconveniencia del gesto, abrió finalmente los brazos, meneando la cabeza con resignación. «Lo que diga el Mosén, reloj de la aldea y Saturno local», repuso jovialmente. Al día siguiente, tras un tosco pero alimenticio desayuno preparado por Charines a base de leche migada y un bizcocho hecho por ella misma, cura y relojero se dispusieron a darse un garbeo por la aldea. La extensión del caserío no daba para mucho, de modo que al cabo de 3/4 de hora ambos paseantes habían recorrido la totalidad de las callejuelas, confluyendo finalmente en la Tasca de Román, un establecimiento situado en la plaza, frente por frente de la iglesia, y cumplía las funciones de cantina, estanco y tienda de los más variados artículos, desde alpargatas y loza hasta ultramarinos o artículos de mercería. Antes de entrar en la Tasca, Losada dirigió su mirada a la iglesia, en cuyo frontis campeaba un vetusto reloj de sol. La diferente calidad y textura de la piedra del artilugio respecto a la del resto de la construcción revelaba una antigüedad superior a la del edificio que lo albergaba. Seguramente procedería de un templo anterior, ya desaparecido. Las líneas de solsticios y equinoccios, analema y signos zodiacales se hallaban medio borrados por las inclemencias de la intemperie. De todas formas, el día había amanecido nubloso, así que hubiera resultado inútil, en cualquier caso, intentar establecer la hora con ayuda de tal artificio. El presbítero pareció de nuevo entrever los pensamientos de Joselín. «Amigos y relojes de sol, sin nubes sí, con nubes no», sentenció el religioso. «Si usted lo aceptara», ofreció Losada, «yo podría remitirle un carillón que ocupara el lugar de ese longevo reloj solar y solventara sus evidentes carencias. Es lo menos que podría hacer para agradecer su hospitalidad y acogimiento». «Quita, quita», rechazó el cura. «Solo me faltaba a mí apechugar con la servidumbre de dar cuerda a semejante engendro, con la de cuidados que tengo ya que atender. Te lo agradezco, Joselín, pero es que además no nos hace ninguna falta». ¿No será que teme que el reloj le reste protagonismo, que merme su influencia sobre las gentes de la aldea?, apuntó zumbón el relojero. «Ay, padre, padre, que esto me parece a mí un poquito de pecado de soberbia, porque el carillón vendría a suplir y aún a aventajar sus tareas avisadoras». El párroco se caló la teja concienzudamente mientras meditaba unos instantes. Al cabo repuso: «No, hijo, no es eso, no es eso. Un reloj es un aparato frío e insensible, inexorable e inmisericorde, que no tiene en cuenta las circunstancias de los hombres, sus coyunturas. Yo puedo adelantar la llamada al rosario si, por ejemplo, veo que se avecina una tormenta, o me arrogo la potestad de demorar el toque de ánimas en verano, cuando los días son largos y hay que aprovechar la luz para las labores del campo. También puedo anticipar el ángelus si el veterinario o el médico van a girar visita al pueblo a mediodía o si es día de mercado. En fin, que más que gobernar las vidas de mis feligreses, como haría tu artefacto, lo que hago es acomodarme a sus necesidades sin que ni ellos mismos se den cuenta. Si eso es soberbia, Joselín, venga Dios y lo vea». José prorrumpió en carcajadas. El tonsurado le palmeó la espalda combinándole a que penetrara en el garito de Román. «Mientras este cura tenga fuerzas y salud», remató, «aquí no va a hacer falta cronos alguno, pero ya digo, agradezco tu ofrecimiento». Momentos más tarde,
se encontraban disfrutando de unos vasos de vino sentados a una mesa de madera ennegrecida. De repente, el sacerdote miró inquisitoriamente a su compañero. «¿Por qué has vuelto, Joselín?». Losada se mostró extrañado de la pregunta, tomó un sorbo de su vaso y respondió: «Bueno, yo nací aquí, tenía ganas de volver a ver todo esto. Creí llegada la hora de regresar». La hora», refunfuñó el presbítero. «Podías haber dicho el momento o la ocasión. Son conceptos más humanos, más acordes con los sentimientos, o quizá mejor dicho, con los presentimientos, más cercanos a la humana condición. La hora es una noción inmóvil, inhumana, rígida y encorsetada. El hombre debe regirse por momentos de duración indefinida, no por minutos de muerte anunciada. Así que no digas sandeces, Joselín. Aquí te ha traído tu instinto, o quizá tu nostalgia, y no ese ridículo cacharro que llevas en el bolsillo del chaleco colgando de una leontina de oro que de alguna forma te encadena también a ti». José meneó la cabeza como dejando por imposible al tonsurado filósofo. «Sí, seguramente tiene usted razón, pero ya es tarde para renegar de esta disciplina que además se ha convertido en mi medio de subsistencia». «También el de enterrador es un oficio de subsistencia», remató el sacerdote, «pero no conozco ningún sepulturero que se haya inhumado a sí mismo». «Ni yo ningún cura que pueda aplicar la solución en su propia persona», se defendió el relojero. «Así que el que esté libre de pecado». Ambos compañeros rieron de buena gana entrechocando sus vasos. En esto se acercó Román, el cantinero. «Padre, ¿no va siendo hora de tocar el Ángelus?», insinuó, «que luego me viene la gente muy tarde para la partida». «Yo diré cuándo se toca o no se toca», replicó el aludido. «¿Te vengo yo a decir cuándo tienes que abrir tu cochina tasca?». «No, pero sí cuando tengo que cerrarla, y además desde el púlpito, para que se entere todo el pueblo». «Eso es diferente», repuso el párroco. «Uno tiene que velar por las buenas costumbres de los feligreses. Anda, cóbrate estos chatos y deja de meterte en lo que no te importa». No obstante, nada más abandonar la taberna, el presbítero, siempre en compañía de Losada, se apresuró a acercarse a la iglesia para tañer la campana amarilla. Los días siguientes transcurrieron lenta y placenteramente, sin normas horarias ni limitaciones temporales más allá de las aconsejadas por la cordura, las costumbres y el sentido común. Vicario y relojero alternaron sus paseos por el pueblo con las excursiones en la tasca de Román, sobre cuyos desgastados veladores siguieron disertando amigablemente sobre lo divino y lo humano. Al cabo, Losada creyó llegada la hora, o mejor dicho, el momento, de abandonar Iruela y retornar a sus habituales ocupaciones. Una mañana temprano, el curilla aparejó su calesín y trasladó al relojero a Astorga a fin de que enlazara con la diligencia que le había de reintegrar a su vida cotidiana. Visitante y visitado se prometieron de manera mutua mantener comunicación epistolar para estar al tanto el uno del otro y se despidieron cordialmente. Transcurridos unos cuantos meses, José Rodríguez Losada recibió una carta del sacerdote en la que le decía que, si seguía en pie su ofrecimiento, agradecería le enviara el carillón para la iglesia, y entonces el relojero supo que algo andaba mal. No obstante, dispuesto a mantener su promesa, se apresuró con los preparativos. En unos pocos días pudo consignar al obispado de Astorga las 4 cajas que contenían toda la maquinaria con el ruego de que las reexpidieran a Iruela. Pero antes de que la mercancía alcanzara su destino, Losada recibió una nueva misiva, esta vez remitida por Charines, en la que le enteraba del fallecimiento del inefable cura. El reloj de la aldea, el Saturno de Iruela, había dado su última campanada. Epílogo. Y esto es medio histórico, porque todavía se comenta por allí. El carillón enviado por Losada nunca llegó a Iruela. Las dificultades para trasladarlo desde Astorga y su posterior instalación fueron demorando el asunto. Parece ser que, pasado mucho tiempo, los herederos del relojero reclamaron desde Londres su devolución, pero hay quien dice que las cajas con las piezas aún acumulan polvo y olvido en algún oscuro almacén municipal de la villa astorgana. La plaza del extinto vicario fue cubierta por un recién ordenado cura que viajó a Astorga desde el seminario de San Froilán de León, en la misma diligencia que acercó un día al relojero Losada a su tierra natal. También fue recogido a las puertas del Palacio Episcopal Astorgano, tras una breve audiencia con el mitrado asturicense, por el calesín del finado, ahora conducido por Román, el cantinero de Iruela. Mientras el tasquero aupaba el exiguo equipaje del sacerdote
al portabultos del vehículo, éste le preguntó si llegarían a tiempo para toque de ánimas. Román miró de soslayo al curita y respondió: «Eso depende más de usted que de mí o de este mulo». «¿Qué quiere decir?», inquirió el recién llegado mientras subía el pescante. Román se ajustó la boina, tomó asiento junto al religioso y sacudió levemente las riendas para que el macho iniciara la marcha antes de responder. «Que el sol», repuso finalmente, «siempre llega a tiempo para el amanecer». Muchas gracias. Carlos García Valverde, el ganador de esta 15ª edición del certamen de relato corto Gerald Brennan. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Qué significa para usted recibir este galardón? Bueno, pues la intención última de un escritor es verse reconocido de alguna manera. Bien sea, va un poco en ciclos concéntricos. Primero tu ciclo familiar, luego tu ciclo de allegados, y si luego superas esa barrera de lo doméstico, digamos, y pasas a lograr un galardón en un certamen, además en un certamen tan prestigioso como este, pues se siente uno realizado plenamente, vamos, y con ganas de seguir, por supuesto. ¿Cómo conoció este certamen de relatos y cómo se decidió a participar? Pues ahora mismo no sé cómo lo conocí, seguramente pues a través de esa herramienta maravillosa que tenemos ahora llamada Internet, porque lo que sí recuerdo es haberme presentado en algunas otras ediciones anteriores. Se ve que el que la sigue, la consigue. El tiempo, como hemos podido escuchar, es el eje vertebrador de este relato de la anarquía del sol en la figura de dos protagonistas, ¿no? El relojero y el cura. ¿Por qué el tiempo? ¿Qué es para usted el tiempo? ¿Por qué es tan importante este ingrediente? ¿Y qué hay más en usted? ¿De Losada o del cura? Bueno, a ver, vamos por partes. En mí, como hombre moderno de mi tiempo, pues hay un poco más quizá de Losada. A mi pesar, pero he elegido el tiempo, primero porque me fue un poco también regalado al elegir previamente el personaje de Losada para desarrollar esta historia. Entonces, lo del tiempo venía un poco en el paquete, venía con el relojero, y entonces me lo pusieron en bandeja, y luego, claro, el encuentro con el cura, que si no es histórico, es por lo menos una leyenda. Sí que sucedió en realidad. Lo que ya es desconocido es cómo trabaron amistad o cómo establecieron esa especie de discusión sobre el tiempo. Pero es fácil imaginar que el cura, como párroco rural, pues tendría otra manera de medir el tiempo que él. Entonces, de ahí el choque que se producía entre los dos personajes. Yo quiero pensar, ¿no? Esto es una opinión muy personal, que un poco como seres humanos, como personas, tenemos que andar siempre en la lucha de intentar mantener un equilibrio entre los dos conceptos de tiempo. Sí, eso sería lo ideal. Y si el equilibrio llega al momento se decantara hacia algún lado, debía decantarse más hacia la humanización del tiempo y su medición, o su no medición, mejor dicho, que hacia la existencia milimétrica que en este caso está plasmada en la figura de Losada. Además del tiempo, ¿qué otros ingredientes podemos decir que tiene la anarquía del sol? Bueno, pues tiene muchos ingredientes de tipo histórico, por la época en que se desarrolla la acción, de tipo costumbrista, las costumbres de la época, tanto en el medio de transporte, los medios de transporte que se utilizaban entonces, porque recordemos que el ferrocarril entonces prácticamente no se había instalado en España. Entonces el transporte era a base de diligencias, con tracción animal, y luego también la vida rural, cómo se manejaban el día a día en los pueblos, en las aldeas, un poco de todo eso. Y ya por último, quizás, Carlos, a mí me ha parecido que, porque el jurado también ha destacado el lenguaje del relato, un lenguaje trabajado, elaborado, ¿no? Y a mí me ha parecido que es quizás un ejemplo este relato de cómo puede trabajarse así un relato con un lenguaje de este tipo y llegar al público perfectamente.
Sí, la verdad es que el lenguaje tiene lógicamente una evolución normal, pero no hay que dejar atrás nada. O sea, hay palabras que ahora mismo están en desuso o con muy poca circulación, pero que son perfectamente válidas. Yo reivindico mucho el uso de vocablos olvidados, por encima precisamente de los anglicismos que nos están invadiendo continuamente, porque ahora ponen en la televisión y todos, Got Talent, Martechef, no sé qué, 4 Wedding, o sea, pero bueno, si no hay por qué recurrir a extranjerismos para definir esas cosas. Ahí va un poco la cosa. Me imagino que agradecimientos muchos a todos los que hayan hecho posible este momento, y también se acordará, supongo, de algunas personas. Sí, hombre, me acuerdo pues de mi familia, de gente que ya no está, que ha seguido mi carrera y la ha apoyado. Y bueno, pues a ellos va dedicado también todo esto, y por supuesto mi agradecimiento, en este caso concreto, al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, y en general a todas las instituciones, sean públicas o privadas, que también las hay, aunque no muchas, que apoyan este tipo de iniciativas en favor de la cultura. Pues muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo. Nada, gracias a vosotros.